Hoy nos visita aquí en este espacio de Radiodeca Manuel Marcel, Manuel Ramón Marcel Rodés, más conocido como Marcel. Muchas gracias, Marcel, Sí. por aceptar la invitación para conversar aquí en Radiodeca. Es un Yo gusto tenerte aquí. encantado, claro. Yo encantado, sí, sí, por supuesto. Bueno, para quienes no te conocen, yo voy a comenzar leyendo brevemente la biografía con la que difundimos la invitación a participar en esta conversación. Y bueno, comienzo así. Eh, Manuel Ramón Marcel Rodés, Marcel, con Z, es un destacado director y guionista nacido en Cuba en 1967. Su carrera comenzó en el Cine Club Sigma, donde realizó sus primeros cortometrajes. Posteriormente se graduó de dirección en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Trabajó en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, ICAI, dirigiendo cortometrajes y creando los spots promocionales del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, o sea, los correspondientes al año 1994 y 1995. Desde 1997 vive en España, donde ha impartido talleres de guión en reconocidas instituciones como el Cine Club Lumière, OFF, Estudio Espiral e International Language Center en Valencia. A lo largo de su carrera ha escrito varios largometrajes, dirigido documentales, cortos de ficción y series de video. Actualmente trabaja como analista dramatúrgico en dos proyectos de largometraje. Bueno, a mí me gustaría empezar, bueno, por donde más o menos empiezan las biografías. Esto siempre es una pregunta muy, muy difícil, por dónde empieza una biografía. Eh, pero bueno, creo que en este caso tiene que ver con este Club Sigma que ya mencioné. Sí. Em, o sea, yo creo que la palabra club de cine se repite bastante en tu biografía. ¿Quieres contarnos qué, o sea, qué es exactamente este club? Porque que era el Club Sigma, pero además, ¿por qué esta categoría de club cinematográfico es importante para este mundo del cine? A ver, ese era el cineclub de Tomás Piar. En Cuba había, creo que pocos cineclub, no sé cuántos hubo o hay, no sé. Y el que conocí yo fue el de Tomás Piar, que estaba ahí en Calzada, en la Casa de la Cultura de Plaza, ahí en el teatrico que había ahí dentro, ahí funcionaba eso, que casi siempre era mucho hablar y Tomás nos subía ahí al escenario a hacer cosas teatrales y bueno, y también ahí se cosían un poco los cortos que se iban haciendo, había dos cámaras de cuerda de 16 milímetros y unas luces de esas portátiles que se agarraban con la mano y nada más. Y nos reuníamos ahí a hacer películas y sin presupuesto y por supuesto que era gratis todo, ¿eh? Y todo, entonces el material ese en 16 milímetros que casi siempre era película vencida, que Tomás Piar conseguía en los estudios cinematográficos del ICRT, ahí atrás del Habana Libre, ¿no? La casa esa atrás de la Habana Libre. Ahí. Y casi siempre eran ver la película vencida. Había un convenio entre el cineclub y los estudios, eso, ¿entiendes? Entonces había la colaboración esa. Y revelaban ahí también el material y bueno, y lo editábamos donde se podía. A veces ahí mismo en los estudios eso, o si no en otros sitios, como se pudiera. Era ir a hacer cine de esa manera artesanal, pero claro, apoyado de cierto modo por la industria, por la televisión en este caso. O sea, de ese modo, muy así, era así. Y entonces, O sí, sea, estamos hablando de que el Cine Club era un cine para realización y producción. claro, ahí sí. En este caso específico hacía mucho con muy poco. Pues tampoco creas que hacían tanto, ¿eh? Eran cortos, en 16 milímetros en blanco y negro, en película pues, reversible, o sea, era el positivo y punto.
y ese positivo tú lo editabas y luego cuando estaba terminado, lo que se hacía era que se telecineaba a vídeo en el telecine del ICAI, que era el único que había o que yo supiera que había. Era así. Entonces, no creas que eran muchos cortos los que se hacían. Los de Tomás y los de varios de ellos. Y los míos, bueno, cuando empecé a hacerlos, o sea, es que yo primero hice a Norman McLaren, que es el corto usando película, trozos de descartes de películas, ¿no? Que los conseguí en el ICAI, en 35 milímetros. Me los consiguió Fernando Pérez, que era vecino mío. Y entonces, nada, yo me puse a trabajar eso. Yo no sé si tú has visto eso, ese corto. ¿Lo has visto? No, ¿Tú? no lo he visto, pero bueno, justo te iba a preguntar por eso, porque has revelado algunos datos que precisaba para la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque también sé que hace, creo, 2023 te hicieron una retrospectiva en el Festival de Cine Instar, Ahí donde, pusieron tres. Ahí donde pusieron tres. sí, Los, proyectaron no, Norman McLaren, evidentemente comieron chocolate suizo y la ballena es buena. los tres primeros, claro, que son del Cine Club. Claro. Entonces, claro, el primero que yo hice fue ah, paralelo al Cineclub, porque como yo usé los materiales esos que eran descartes de película en 35 milímetros, pues todo eso yo lo trabajé en mi casa. Y cuando terminé eso, pues busqué quién me lo pudiera editar en una moviola en 35 milímetros y apareció Ricardo Vega, que me cayó del cielo, y que además una gran persona, o sea, que tuve una suerte loca, y Ricardo pues consiguió la moviola en el ICAI, y nos metimos ahí una noche, en una noche hicimos todo. Bueno, en esa noche y el otro día por la mañana ajustamos algunas cositas y ya estuvo listo. Entonces se lo di a Tomás para que lo telecineara en el ICAI, con su influencia, claro. Y así fue, nada. Y entonces ese corto tuvo todo el éxito que se podía tener en Cuba. O sea, yo estaba alucinado con 23 años y aquello pues presentándose y la gente volviéndose loca con eso y recibiendo premios y hasta un coral me dieron, ¿eh? Y entonces, bueno, aquello me cambió la vida por completo. Y entonces, bueno, Estamos hablando de los años 90. eso fue en el 90. Sí, En el, de hecho, que como también se anuncia en este festival, los cortos fueron remasterizados. O sea, imagino que por estas características de producción que me has dicho, lo que hicieron fue digitalizarlo, ¿no? hombre, en este caso, como yo tengo esos tres primeros, yo los tengo en película, en cine, los tengo yo. Entonces, aquí en Valencia, como yo los tengo guardados en la filmoteca, pues en la misma filmoteca me le hicieron un nuevo telecine en HD, y entonces como esos cortos, el único sonido que tienen son músicas, pues se les sustituyeron las músicas aquellas analógicas por las digitales y quedaron muchísimo mejor, por supuesto. O sea, las remasterizaciones esas de hoy se ven incluso mejor que los originales, porque en esa época ni siquiera existía el HD, o sea, lo máximo que tenía el vídeo era como un octavo del HD, o sea, era mínimo. Y claro, ha mejorado mucho con sonido en digital y en HD, han mejorado mucho. Mira tú qué cosas, ¿no?
Sí, poco tiempo después de esto tuviste que partir para el exilio en el 97. De hecho, hay un crítico o varios críticos cinematográficos que te cuentan dentro de la lista de artistas cubanos malditos. O sea, Ah, sí, no me después, extraña, o sea, no me después extraña. de 40 años o casi 40 años en el exilio, ¿cómo ves esto? ¿Cómo afectó tu producción, tu vida? ¿Te consideras un artista maldito, un artista cubano maldito? A ver, en el sentido de que, a ver, mi malditismo podría entenderse como que yo nunca quise eh, hablar de la revolución en mis películas. O sea, yo, porque para mí eso era como una enfermedad mortal que estaba ahí con la que teníamos que convivir. Entonces, a mí no me parecía la revolución, que era la cosa más fea del mundo, y Chea, a mí eso no me llamaba la atención como para que fueran los temas de mis películas. Yo hablaba de otras cosas, ¿no? De cosas humanas, internas, pero, y por supuesto que se desarrollaban en ese ámbito, ¿no? Porque era donde vivía yo. Entonces, este, como a mí nunca me importó un carajo la revolución, ¿eh? Como sigue siendo hoy día, para lo único que me interesa es para que se caiga, ¿entiendes? Entonces, pues yo pensaba, no vale la pena hablar de esta porquería porque no se lo merece, ¿entiendes? Y entonces es una postura bastante obvia, por cierto, que era el darle la espalda a eso y eso, aunque claro, no molestaba, no me censuraron nunca los cortos porque no se metían con la revolución, pero le daban la espalda por completo, ¿no? Que eso es muy sintomático, ¿no? Y es posible que de ahí venga lo del malditismo ese, ¿no? Que no me da la gana de hablar de lo que se espera que ellos hablen. ¿Entiendes? No, no. Porque yo pienso que un artista es quien pone sobre la mesa de qué va a hablar y cómo va a hablarlo. No, no que la sociedad ya te lleve por donde ellos quieren que tú vayas, ¿no? No, entonces, en ese sentido, yo he sido un rebelde siempre, pero lo sigo siendo ahora. ¿Eh? Yo no me sumo ahora tampoco a lo que se debe como cubano, ¿entiendes? No. Pero bueno, no me voy a adelantar a esta fecha de hoy. Sí, esto Seguimos sería más hablando. bien una categoría impuesta por la crítica, ¿no? Yo me imagino que desde el punto de vista del creador es mejor no pensar con criterios tan rígidos, sobre todo en un cine que lo que más tiene es de irreverencia y experimentación. Sí, a mí lo que me interesó siempre en el arte fue el lenguaje, o sea, experimentar con el lenguaje. O sea, es un cine de arte, que, porque además me fascinó a mí siempre eh, el arte, cuando supe mucho de historia del arte, ¿no? Y sobre todo los Dada y los surrealistas de París. O sea, ese grupo de los Dada fueron los que me viraron la cabeza al revés, cuando yo era muy joven, ¿no? Y luego todo el arte que ha tomado como referencia eso, también, incluyendo a Godard, a Buñuel, o sea, todo el cine eh, que rompe con la realidad, que no es lineal y todo eso, eso era lo que a mí me impactaba. Y experimentar con el lenguaje, que de eso se trata el arte, ¿entiendes? Yo no me he visto nunca para ponerme a hablar
de manera realista sobre la situación de Cuba, la revolución, todo eso, porque todo eso es una broma, o sea, la revolución es una broma muy pesada, ¿entiendes? O sea, yo no voy a hablar de lo que no vale la pena hablar. Y si hubiera hablado alguna vez de eso, yo lo haría desde el lenguaje, o sea, haciéndote una obra de arte, que no sea el realismo que te cuenta. A ver, ese cine se ha hecho siempre y se sigue haciendo. Yo lo veo, ¿eh? Y me parece útil que se haga, es importante que se haga, pero ese no puede ser el único cine que exista, ¿entiendes? No puede ser. Lo que Sí, pasa es que yo comprendo. Bueno, sí, dime. justamente la crítica te ha catalogado también como dadaísta, un cine muy dadaísta. Y ahí Y sale. sí, o sea, esta crítica de la revolución en Cuba o el gobierno de Cuba de estas décadas también ponía mucho enfoque, mucho énfasis en un cine que tuviera vínculos contextuales, o sea, que hablara del contexto. Y yo creo que estás poniendo aquí como también una línea entre lo que es una obra de arte y lo que pudiera ser, no sé, otro eh, producto cinematográfico como publicidad o como propaganda, eh, que Bueno, también es importante, ¿no? Como decir, bueno, dentro de este mundo del arte tengo otra libertad que no tengo cuando mi contexto me oprime demasiado. a ver, en primer lugar, si en Cuba, ¿no? Si en el contexto ese, tú te dedicabas a hacer el cine que se esperaba que tú hicieras y el que promovían ellos, tú te convertías en un propagandista del régimen, ¿no? O sea, aunque tú te pusieras a hacer comedias, bueno, en esa década, en la década de las comedias, en los 80, entonces, aunque tú te pusieras a hablar de la realidad de una manera un poco artística, ¿no? Por ejemplo, las comedias esas, ¿no? No sé qué, tú estabas haciéndole propaganda a ese régimen, tú estabas ayudando a promocionar eso en el mundo, ¿no? Entonces, pues tenías esa opción o, o casi ninguna otra, ¿entiendes? Al menos en los largos, ¿no? Porque cuando haciendo cortos, bueno, yo tuve esa libertad para hacer todos los cortos aquellos, pero cuando quise hacer un largo que sí quería darle caña al régimen, ahí sí que Alfredo Guevara me dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Tú estás loco? Tú no puedes estar bien de la cabeza. Y me censuró aquello. Porque ahí sí que yo quería hacer una comedia esperpéntica, burlándome de toda aquella porquería. O sea, yo no quería hacer propaganda a la hora de hacer mi largo. ¿Entiendes? Yo quería burlarme de eso y yo pensaba que los comunistas me iban a dejar burlarme de ellos. Y no es así, los comunistas no tienen sentido del humor, te lo aseguro. No, no, no. O sea, y La ahí, bueno, revolución es una cosa muy seria. oh, no, no, eso es muy serio, muchacha, claro, claro. Y entonces, no, es que a Alfredo Guevara no le cabía en la cabeza que a mí me pasara por la cabeza que me iba a burlar de eso, cuando eso es la cosa más sana del mundo, ¿no? Pero no, no, para un comunismo, para un comunista, eso no es sano, nunca, porque pone en ridículo toda su filosofía de barro, ¿entiendes? No, que no se sostiene por ningún lado, entonces si te burlas de ella, no tienen a qué agarrarse. ¿No? Eso a mí me costó entender que no me permitieran hacer una comedia de verdad, burlándome de eso. Después fue que bueno, después que yo vine para España fue que me di cuenta, pero claro, eh,
No me podían permitir eso. También Claro. había otra tradición de quienes se habían atrevido a aceptar el compromiso de hacer propaganda, pero el arte había sido más fuerte, como fue con Sara Gómez o Landrián, que les costó muy caro. Eh, Bueno, sí, a ver, a Nicolásito lo volvieron más loco de lo que estaba. Su vida fue un infierno hasta que logró irse. Sarita no, la Sarita creo que estaba más implicada, ¿no? Yo creo que sí, que ella sí creía en todo eso y que se tomaba en serio eso y creía que analizar eso con profundidad era beneficioso y era alimenticio. Yo creo que Sarita estaba bastante equivocada, como muchos que sí que se creyeron aquello, ¿entiendes? Otros no. Nicolásito no se creía eso, es obvio. En sus películas lo notas. Pero los otros, de esa época, aunque criticaran, sí que creían en eso, ¿entiendes? O sea, que ellos sí que fueron propagandistas ingenuos, porque creían en eso. Y el máximo propagandista, por supuesto, era Santiago Álvarez. O sea, yo pienso que Santiago Álvarez no era precisamente un oportunista hipócrita. Él sí creía en todo eso que vendía al mundo, ¿entiendes? Que sí que creían en esa época. Sí, sí, para que tú veas en las cosas que se pueden creer. bueno, ya dejamos asentados un poco tus inicios dentro del mundo cinematográfico y estamos hablando de los 90, o sea, por ahí tenías 23 años, después ya cuando te exilias, estabas casi en tus 30 o ya en tus 30. Yo me ¿Cómo? voy con 29 años, precisamente después de la pelea esa con Alfredo, que no fue una pelea, sino que sencillamente me planchó así y ya está, o sea, descartado. Bueno, él ni siquiera me descartó, ¿eh? Él me dijo, mira, si tú quieres, tú escribes otro guión, me lo das a leer y yo te digo, pero ahí fue cuando yo me di cuenta de que para que ese hombre me aceptara a mí, yo iba a tener que entrar por el aro, ¿entiendes? Y hablar de la revolución y creerme que eso merecía un análisis serio y todas esas cosas, ¿entiendes? Yo no creía en nada de eso. Ya esa época de los 60 había pasado, ya en los 80 y en los 90 no creíamos en esas cosas. Bueno, algunos sí, aunque también eran un poco oportunistas y usaban eso para poder hacer películas, pero en mi caso yo jamás creí, bueno, desde que entré a estudiar en la escuela de diseño gráfico, en el ISDI, que se derrumbó un trozo el otro día. Yo estudié en el ISDI. Pues en el ISDI fue cuando yo desperté, cuando tenía 19 años, ¿no? Fue ahí cuando, porque como yo era de Bayamo, ¿no? Y yo llegué a los 19 años a La Habana y a estudiar en el ISDI, pues en el ISDI, que era una gusanera fantástica y un swing, y todo el mundo disfrazado y todo el mundo gusano. Y ahí fue cuando yo me enteré de realidad lo que era la dictadura aquella, porque hasta entonces un chico de provincia no se enteraba de que estábamos en la boca del león, ¿entiendes? No, no sabía nada. Y entonces, pues ahí en el ISDI fue que yo tomé conciencia política, ¿sabes? Eh, y fue que me enteré de que aquello era una dictadura y fue que empecé a frecuentar toda la farándula underground de La Habana, ¿no? Toda la cultura underground en La Habana, o sea, fue Eduardo Marín quien me lo enseñó todo, un compañero mío en el ISDI, que es un genio, por cierto, es un diseñador extraordinario. Fue él quien me enseñó todo y con él abrí los ojos.
¿entiendes? Entonces, pero no sé por dónde iba, por el IDI, que eso fue antes de mis tres Sí, primeras películas. te estaba Después, preguntando, después cuando sí. tomaste como mucha más perspectiva, porque ahora, hasta ahora hemos narrado cómo fue tu vida dentro de Cuba y dentro de este contexto, pero ya después cuando te vas a España, ¿cómo empiezas a mirar el cine? ¿Cómo empiezas a mirar a Cuba? ¿Cómo empiezas incluso a mirar tu propia obra? Mira, cuando te vas y empiezas a leer, empiezas a mirarlo todo desde fuera, ¿no? Y a leer más cosas que dentro de Cuba no podías leer y miles de cosas, ¿no? Que te empapas, ¿no? Y conoces a gente que son viejas glorias de Miami y no sé qué, abusados de toda la vida, ¿no? Es que de verdad te das cuenta de que aquello es mucho peor de lo que uno creía, ¿entiendes? O sea, mucho más malvado de lo que uno creía. Entonces, eh, pues eso, fuera, es que de verdad te enteras, porque cuando estás dentro, entre que tienes que aceptar esa porquería mientras que te sobrevives ahí y no tienes manera de mirarlo desde fuera porque estás atrapado en eso. Es típico, cuando uno está metido en un rollo, no lo puede ver. Solo lo puede ver quien está afuera, ¿no? Pues, pues lógicamente, cuando sales y te enteras de muchas más cosas, es que tomas una verdadera dimensión de lo terrible que ha sido, bueno, que todavía es ese maldito experimento de Fidel Castro, ¿entiendes? Que eso es una cosa, una de los dramas humanos más fuertes que hay en el mundo y a nadie, como que a nadie le importa eso. No se le da la gravedad que tienen los medios, no acaban de darse cuenta de hasta qué punto eso es uno de los peores desastres humanitarios de la humanidad, lo de Cuba, ¿sabes? Entonces, pero ¿por dónde íbamos? ¿De qué estábamos hablando? Porque Bueno, es ya que, regresando aquí ya tu vida en España, o sea, aquí a nivel de producción, ¿te dedicas más a ser guionista, también a la formación, a dar talleres? ¿O a en qué ver, se convirtió tu producción después que llegas a España? pues te comento algo. Yo cuando llegué a Madrid, a mí me sucedieron una serie de cosas inesperadas, cosas malas, cosas patéticas, que yo ni soñaba que me iban a suceder. Y anduve deambulando como un mendigo por esa ciudad, arrastrándome como 9 meses por ahí, hasta que apareció la posibilidad de irme a Vigo, ¿no? Entonces yo tuve que irme de Madrid, que es donde ocurren todas las cosas, ¿no? Y entonces en Vigo, que me llevó para allá Cora Peña, una compañera mía en la escuela de cine, que es de Vigo, ¿no? Me encontró Cora un día en la calle en Madrid y me dijo, muchacho, ¿qué tú haces aquí en España? Así igual. Y nos pusimos a hablar y se dio cuenta de que me tenía que salvar la vida. Y me la salvó y me fui para allá. Entonces allá había otro cineclub más. Mira, los cineclubs, como tú misma dices, los cineclubs y yo estamos destinados a encontrarnos. Entonces, ese cineclub que se dedicaba no a producir, sino solo a exhibir y a debatir cosas en un cine, ¿no? Pero que tenían su oficina, ¿no? Y entonces, pues entre Cora, esta chica del cineclub que se llamaba Meli, y yo inventamos unos cursos de cine para impartir ahí en Vigo, que incluían todo, ¿no? Fotografía, montaje, producción, todo como se estudia en la escuela de cine, ¿no? Y entonces, pues también teníamos que impartir guión, ¿no?
Y ahí fue cuando yo me di cuenta que yo de guión no sabía nada. O sea, porque nunca me había interesado en el cine como un mecanismo para contar historias. O sea, contar historias era lo que menos me interesaba a mí. Cuando tuve que contar una fue cuando quise hacer ese largo que Alfredo Guevara me censuró. Ahí la conté más o menos como se podía, no estaba mal. Pero yo no sabía de contar historias, porque nunca me había interesado eso, ni en la escuela de cine, o sea, todas las clases de guión, aquellas, a mí me daban igual, nada, nada, o sea, no era contar historias lo que a mí me llamaba la atención. Pero ahora, al enseñarlo, yo tenía que saberlo. Entonces, bueno, pues agarré todos los libros de guión que pude encontrar y entre los libros y mirando alguna película modélica, entre esas cosas y que yo no soy bruto tampoco, pues fuimos dando pie con bola, Cora y yo, para conformar el esquema universal y eterno, ¿no? De las historias, y eso yo lo he ido entendiendo muchísimo más. Bueno, el primer curso fue ese, pero yo me quedé impartiendo clases solo de guión, porque me envicié en lo del guión, en la dramaturgia y todo eso, porque aprendía bárbaramente, ¿no? Porque además nuestras clases, el método ese mío que empezó a forjarse ahí, es analizando alguna película modélica que cuente una sola historia en orden cronológico. Ese es el esquema básico de las historias, ¿no? Y entonces, bueno, le cogí el vicio a aprender de eso y de hecho también me puse a escribir una novelita corta porque quería probarme escribiendo una historia bien contada. Y la escribí y la publiqué años después aquí en Valencia. Es una novelita porno gay que mi interés básico era, ya te lo dije, el probarme contando bien una historia y lo conseguí, lo conseguí. Y entonces después me puse a escribir el largo que quise hacer aquí y que estuve muy cerca de hacer, que se llamaba Paranoia Luli, pero no sé si tú quieres hablar de eso. Es que si tú me dejas hablar, yo me voy por donde se me ocurra, ¿entiendes? No sé qué te Sí, interesa a ti más. cuéntame sobre estos desafíos de paranoia. ¿Lumis? ¿Lunis? Luli. Lulis. Luli era una chica cubana, estudiante de diseño, alter ego mía. Yo me inventé un alter ego que era una muchacha que estudió en el ISDI, como yo, ¿entiendes? Entonces, emigra a España, entonces todo lo que le pasa en Madrid, inspirado también en todo lo que me sucedió a mí, pero la particularidad interesante que tenía Paranoia Luli respecto al cine sobre inmigrantes que se ha hecho aquí en España siempre, ¿no? Que en esa época ya se hacían películas, ¿no? Sobre cine inmigrante, pero la hacían españoles, ¿no? Nunca era un cubano quien hablaba de su verdadero, del problema que se habla en la película, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que quienes contaban esas películas, gente externa al problema, que lo veían por fuera, no entendían al protagonista, no se daban cuenta de cuáles eran los verdaderos conflictos psicológicos que vivía el personaje ese, ¿no? Entonces, lo que más me interesaba a mí con Paranoia Luli era hablar de la parte psicológica del asunto, de cómo ella se va volviendo loca, que también me sucedió a mí, por supuesto. Ella se va volviendo una paranoica loca y, bueno, y todo lo que le pasa por la cabeza, los miedos, las cosas absurdas que hace, porque está sometida a una presión espantosa. Bueno,
yo conté ahí lo que me había pasado a mí, ¿no? Pero no exactamente tal y como me pasó, sino está peliculeado, ¿no? Y entonces, bueno, cuando yo terminé ese guión, pues, al menos las primeras versiones, no sé, lo leyó Yamila Castillo, que es una amiga mía cubana, que vivía aquí en España ya, y que ella en Cuba siempre se dedicó a producir documentales, una chica muy productora y periodista, ¿no? Y entonces me dijo ella, mira, ay, cómo me gusta ese guión, no sé qué cuánto. Entonces se encontró con unos productores valencianos, no sé dónde, les pasó el guión, a ellos les encantó y me llamaron y me dijeron, si quieres, vente para Valencia a vivir porque nos interesa producir esta película. Y yo, que Vigo me tenía enfermo porque Galicia es dura, ¿eh? Entonces yo como loco recogí y vine para acá. Y bueno, y efectivamente esa película, ese proyecto, ¿no? Empezó a funcionar muy bien. Ellos empezaron a, a conseguir parte del presupuesto de varios sitios, ¿no? Y llegaron a producir, a conseguir el 60% del presupuesto, porque es que el primer productor que quiso invertir en eso, que era un gallego que se llama Antón Estreixa. Antón dijo, mira, yo voy a establecer el presupuesto que necesita esta película, que es no sé cuántos millones de pesetas, que era el equivalente a lo que hoy sería 2 millones de euros, que eso es lo que cuesta cualquier película española, ¿no? O sea, el estándar de lo que cuesta cualquier película española, de las que se ponen en los cines, ¿no? De las bien hechas, ¿no? De las industriales. Es eso, 2 millones. Entonces, con ese presupuesto empezamos a trabajar más. Bueno, en fin, que cuando llegamos al 60%, ya no aparecía nadie más que pusiera nada y empezó a pasar el tiempo. Yo les dije, óyeme, ¿y si le proponemos a Anton Reich hacer la película con la mitad del presupuesto o con el 60%? Amarrarnos, no hacer una película industrial perfecta, sino algo un poco más pobre. No, porque Antón esto no va a estar de acuerdo, porque él lo que quiere es un producto muy bien hecho. Bueno, en fin, que pasó el tiempo y el mismo Antón, al pasar tanto tiempo, retiró su parte, que era la más importante, y los demás pues también, y aquello se cayó para el carajo. Y eso fue uno de los mayores batacazos de mi vida. Eso fue tan fuerte para mí, tan terrible, que dije, no voy a sufrir. No voy a permitirme sufrir aquí con con esto. Pero de cualquier modo, aquí me quedé en Valencia, no porque yo quisiera, sino porque nunca he podido irme de aquí. Valencia no es el sitio para ningún artista, mucho menos para un cineasta. O sea, no es el sitio es Madrid y un poco en Barcelona, pero Madrid, ¿no? Entonces, mientras yo no Málaga viva en también, ¿no? Madrid, Málaga, ¿cómo? en Málaga. Málaga. Es que ningún lugar de España, tú no te das cuenta que fuera de Madrid, en España y de Barcelona, es campo todo. Pero es un subdesarrollo intelectual gigantesco el que hay con respecto a la capital, ¿entiendes? Ni tampoco, eh, no, es que todo se mueve en Madrid, ¿no? Y entonces, a lo que iba yo, que yo jamás he tenido la posibilidad de hacer ninguna peliculita integrado, ¿no? Integrado
al régimen. Bueno, sí, hice el corto de media hora que hice que se llama Last Christmas I Gave You My Heart. Ese, lo que es la postproducción, sí, sí fue una subvención valenciana, pero nada más, o sea, el resto de las cosas que he hecho me las he producido yo y ya estoy hasta el moño de eso porque la última experiencia fue terrible, no quiero, no quiero que me vuelvan a pasar las cosas que me pasaron con ese último corto, que se llama Carne Sospechosa. Bueno, y sospechosamente tu vida estaba marcada por la producción y los productores y los negocios dentro de la industria del cine. A ver, yo te digo que la mayor parte de lo que yo he hecho ha sido autoproducido, excepto, mira, cuando estuve en la escuela de cine, ¿no? Que los cortos que te tocan hacer ahí los produce en la escuela de cine de una manera bastante decente, ¿eh? Y luego en el ICAI, las cosas, las poquitas cosas que hice en el ICAI, sí fueron hechas industrialmente. O sea, el mayor de este nivel de factura que podía existir en Cuba, al menos en esa época, era en el ICAI, ¿no? Y eso yo lo comprobé en carne propia, que las cosas que yo hice ahí, la producción fue exquisita y todos los trabajadores, gente excelente. El ICAI estaba lleno de gente profesionalísima, súper capaz. El problema de este del ICAI era uno, Alfredo Guevara, porque todo lo demás era gente que estaba por hacer cine, por el arte, ¿entiendes? Pero era Alfredo quien envenenaba a aquellos que, pero claro, ¿qué otra cosa se puede esperar? Que estábamos en una dictadura. ¿Qué esperabas? Entonces, bueno, pero esas experiencias como las que yo viví en el ICAI, de una producción como debe ser, yo no lo he podido vivir aquí en España. No, no. Al menos hasta ahora no. Yo tengo un guión ahora de un largo que acabo de hacerle, mira, anteayer le terminé ya la versión 8 que ahora sí que me encanta. Está muy bueno ese guión. Entonces, lo que pasa es que como estoy tan desconectado, porque no conozco a nadie, no tengo contacto, o sea, que yo estoy escribiendo sin la esperanza de que se lo lea alguna persona influyente. No conozco a nadie influyente que se lo lea y me diga, ay, mira, se lo voy a presentar a alguien, se lo voy a enseñar a alguien. Ahora mismo no conozco así a nadie, estoy embarcadísimo. Pero bueno, uno no sabe cuándo puede ocurrir un milagro, ¿sabes? Sí, el arte Bueno, pero divorciado de la empresa y el negocio tiene patas muy cortas o pies muy cortos. No llega demasiado lejos. lo del cine, hay que tener mucha suerte, mucha suerte. Sí, sí, o sea, es pues conocer gente, básicamente. Mira, esos métodos a que se ven que estén sometidos toda esta gente de la nueva generación cubana, ¿no? Incluido Fernando Fraguela, que que no sé si está contigo ahí o tú estás en otro sitio. No, Fe- está conmigo Fernando aquí, está pero aquí. justo ahora tuvo que salir. Ah, bueno. Bueno, pues lo que yo comentaba, que la situación a que se ven sometidos todos los cineastas, jóvenes cubanos, que es que tienen que ir a concursos, ¿no? Que presentarse a concursos constantemente y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Eh, eso, eso es que es patético, de verdad, eso es terrible. A mí yo no podría, me costaría muchísimo el verme sometido a eso, ¿entiendes? ¿Sabes? Porque, en primer lugar, mira,
En primer lugar, porque te quieren guiar por donde ellos quieren, ¿entiendes? Y en primer lugar, entonces, si tú no hablas de lo que ellos quieren, estás apartado, ¿no? Estás fuera de juego, ¿no? Porque, claro, cuando en Cuba, cuando el cine cubano era solo el ICAI, lo que se estilaba y lo que había que hacer era maquillar el régimen, ¿no? Ahora, en cuanto aparecieron las productoras independientes, gracias al cine digital y a Internet, ¿no? Es que ocurrió esa revolución en el cine cubano. Pero la única revolución que no ha habido en el cine cubano joven es que sigue, es que ahora lo que hay que hacer es desenmascarar a la revolución. O sea, siempre la revolución tiene que estar en el centro de tu vida. Antes la tenías que maquillar, ahora la tienes que desenmascarar. Y si tú no hablas de esas cosas, tanto en aquella época como en esta, pero en dos polos opuestos, pues casi que no tienes posibilidades de hacer películas siendo cubano, ¿entiendes? Y a mí eso me parece patético. Y lucharé toda mi vida en contra de ese reduccionismo, cómo nos reducen a lo que los productores estos europeos esperan de nosotros, ¿no? O sea, ustedes tienen que hablar de eso porque tú eres cubano, ¿no? Entonces, pues mira, no, lo siento mucho, yo no. ¿Dónde estás? Que no te veo, Pues, en- chica. sí, pues Apenas está. muchísimas gracias por resumir con esta tesis. Ya hemos hablado casi una hora y ¿Está bueno, bien? yo creo sí, yo creo que o sea, de haber empezado con estos códigos dadaístas y rehusarte a hacer cuentos, terminaste también como asesor dramatúrgico, como guionista, o sea, como Ah, un sí, sí, sí. contador de historias. Mira, ser asesor dramatúrgico o analista dramatúrgico, que me gusta más llamarle así, eso es una cosa que me fascina a mí me encanta hacer eso, porque es una manera de yo seguir aprendiendo, porque yo me envicié con la dramaturgia, ¿eh? En serio, ¿eh? Y entonces yo cada vez que veo películas que en filming he visto miles, ¿no? Yo ya tengo la desviación profesional esa de que estoy analizando siempre las películas, la estructura, cómo, entonces hay cada película extraordinaria, pero la mayoría son un bluff, ¿eh? O sea, me doy cuenta de que la mayoría de las películas son mediocres, incluso muchas que fueron muy famosas. El guión es una birria, ¿sabes? Pero hay cada troncazo de guión, cada película, cada cosa que te dice, wow. Entonces, el coger, el que alguien está escribiendo, ¿no? Un largo y ser yo quien mire desde fuera lo que él quiere hacer, ¿no? Y ordenárselo en función de lo que él quiere. Eso a mí me fascina hacer eso. Lo estuve haciendo con Fernando en un guión suyo que no quiere continuarlo él y yo le digo, Fernando, en algún momento tú vas a tener que retomar eso porque eso es una buena historia. Y, entonces, y lo estoy haciendo también con Orlando Rojas, que está escribiendo un nuevo guión y entonces he tenido el honor, bueno, entre otras cosas, pues, porque es amigo mío, el honor de que él confíe en mí para yo ser su analista. Y me encanta hacer eso. Y creo que soy muy bueno haciéndolo. En fin, no, eso te quería comentar, Sí, porque es una de las últimas cosas que he descubierto en mi vida que me fascina. Y que me gustaría vivir de eso y de impartir clases de guión. Me encantaría.
pero hay que estar en Madrid en una buena academia haciendo eso y con un buen sueldo. Las academias que había aquí en Valencia no existen ya, que eran un poco cutres así. O sea, no ejerzo eso aquí. Me encantaría ejercerlo en una gran ciudad, porque creo que tengo mucho que enseñar y de que analizar. Pues suscribimos esta recomendación y ahora sí voy a abrir los micrófonos para por fin escuchar a Evelyn, a Fernando, a Augusto. Fernando está por ahí también. ¿Qué tú crees, Fernando, sobre esta tesis de que antes se hacía cine para maquillar a la revolución y ahora para quitarle la máscara? Sí. Sí, yo creo que ya que he estado en ese lado de quitar la máscara, que los dos son un poco callejones sin salida. Es como estar igual moviendo, yo le llamo el péndulo, da igual de donde tú lo muevas, si lo mueves de un lado o del otro, pero al final estás moviendo el péndulo y estás dedicando tu energía a otra cosa que no Exacto. es tu arte, ¿no? Porque otras personas que deberían estar haciendo eso no lo hacen, entonces uno siente el llamado de ocupar ese lugar que otras personas deberían hacer con su arte. Y bueno, tenía como dos preguntas que creo que quizás se pueden resumir en una. Primero, dar fe de lo que dice Marcel, de que es muy buen analista. O sea, me encanta trabajar con él. Y aunque no sea en ese guión, que creo, tengo noticias, tenemos que hablar respecto a Ok. ese guión, va a ser en otras historias, porque yo no me voy a detener de No, claro, escribir y claro. de crear. De hecho, lo estoy haciendo ahora mismo. Y lo otro que quería, eh, un poco, que no sé si contar toda la historia, pero sí quería como traer eh, a este espacio, primero mi admiración hacia Marcel, que a pesar de todo eso que contaste y que, bueno, resumiste también, Juliana, de sus problemas y sus trabas con la producción, no se ha detenido nunca. Ahí está y tiene un montón de cosas producidas aquí en España, que para mí es mucho más difícil hacerlas aquí que en Cuba, y puede también como hablar de su página web, donde se puede observar su trabajo, sus películas que hizo en Valencia, que para mí yo lo catalogo como un cine de guerrilla, que es como para mí imprescindible rescatar hoy en día ese tipo de producción, ese tipo de filmación. Yo abogo por eso y que además podía haber hecho perfectamente una película. Bueno, sabes mi opinión porque filmaste más de 2 horas de material, o sea, es como, o Sí, sea, produciste. Entonces, claro, la idea era hacer cortos, pero si en un principio hubiera sido diferente, podías haber tenido ya como tu largo aquí en España y que hablaras un poco de eso, de cómo, o sea, tienes esa bomba de las desilusiones de no dejar de crear y de crear en cualquier tipo de condiciones y además buen material, o sea, obras de arte porque las he visto y me encantan y, y es un poco, creo que se puede combinar, que ya lo mencionaste, pero ese es el resultado además, que me parece loable, de esto que mencionabas, por ejemplo, en Cuba es muy evidente, es muy fácil que hay una persona, una institución que te censura y decide perfectamente que tú no vas a hacer tu obra o que por lo menos no se va a comercializar, pero aquí esa persona está tan diluida, está tan difusa que tú ni siquiera puedes nombrar, o incluso tú lo cuentas y parece que alguien te puede decir, no, estás o quejándote o estás como, o eres incapaz claro, o algo, pero es como, es un conglomerado tan grande y tan faceless, o sea, no tienes rostro y son tantos los entramados que sí, pudiera sí, sí. parecer mentira, ¿no? Pero bueno, quiero que me cuentes un poco de tu opinión al respecto y cómo lograste vencer esas vicisitudes y seguir creando con condiciones mínimas. A ver, las vicisitudes, lo primero que yo hice aquí en España fue el documental sobre Santiago Feliu, que no fue una idea mía. Eso es porque mi amiga Sonia, que tenía guardado una cantidad de dinero y en su casa hubo en Vigo, ¿no? Es una amiga mía de Vigo. Y ella conoció por arte de Birloque a Santiago Feliu y Santiago pues terminó en la sala de su casa haciendo una de las típicas
descargas de esas que él hacía constantemente, ¿no? Que es pasarse toda la madrugada tocando y hablando y bebiendo y metiéndonos coca y de todo, ¿no? Eso era muy típico de él, ¿no? Y eso ocurrió en Vigo y Sonia y yo nos quedamos alucinados, pues, porque es que yo tampoco lo conocía a él mucho, lo conocía muy poquito. Y entonces nos quedamos alucinados, porque Santiago Feliu es un personaje, era una persona con un magnetismo que te arrastraba, o sea, un carisma y una cosa y un talento. Y entonces fue Sonia la que dijo, oye, y si yo cojo un montón de este dinero que tengo ahí en el banco y produzco el que tú filmes otra descarga de esta, más o menos muy parecida a la que ocurrió, la producimos, ¿no? Volvemos a traer a Santiago a todo el mundo otra vez para acá, no sé qué, bueno, y lo hicimos. Entonces eso lo pagó Sonia, ¿no? Lo que es el rodaje de eso, la producción hasta tener el material del rodaje, ¿no? Luego no hubo cómo postproducir aquello, no hubo manera, yo tampoco tenía contactos, no sabía nada de cómo se movían las cosas, terminé editándolo yo, que creo que no quedó mal, comprimí 9 horas en una, y la verdad yo quedé muy contento con el trabajo ese. Con ese corto lo estrenamos Esperanza y yo en Facebook cuando se cumplió un año de la muerte de Santiago. Lo estrenamos ahí en Facebook y fue un exitazo brutal. O sea, pero miles de gente, porque tú sabes que Santiago tiene muchos fanáticos en el mundo, muchos. Bueno, pues toda esa gente, bueno, pero miles, o sea, muchísima gente. Fue un exitazo, no me puedo quedar. Entonces, luego de eso, yo me quedé con el bicho de que ahora, ¿cómo yo voy a hacer películas? Bueno, iba a ser Paranoia Luli, porque todo parecía indicar que yo iba a ser Paranoia Luli, ¿no? El largo ese, bien hecho, industrial y todo eso, eso se fue a tomar por el culo y yo me quedé embarcadísimo aquí. Y entonces, no sé cómo fue, es largo de contar, pero terminé queriendo pues tener una camarita de este vídeo, una Handycam, y grabar todo lo que se me ocurriera, ¿no? Que ni sabía yo qué es lo que se me iba a ocurrir. Y entonces me compré la Handycam y empecé a grabar y me fui dando cuenta poco a poco que la mayoría de todo, la filmadera esa era sobre algún personaje en particular, ¿no? La mayoría son documentales que yo no sé ni de qué van, ni lo quiero saber. O sea, es sobre alguien que no tiene por qué ser una persona descollante, ni inteligente, ni nada, con que fuera simpático. O sea, es prácticamente cualquiera, ¿no? De la gente que me rodeaba, ¿no? Es gente, ¿no? Y pues eso sí, la particularidad que tienen casi todos ellos es que son muy simpáticos, ¿no? Y entonces, pues son documentales sobre esa gente, la mayoría. También hay un par de ficciones, que uno es el videoclip ese que se llama, un grupito amigo mío que se llamaba Bache, un videoclip, y luego lo de el cortico de 3 minutos que se llama fulanito de tal. También está la semi-animación esta con fotos porno gay. En fin, que en total eran como 25 vídeos de esos, los videitos, le llamábamos, ¿no? Y cada vez que venía algún amigo mío de visita a Valencia, me decía, yo quiero que me hagas un videito de eso.
hubo mucha gente que me los pedía. Y yo encantado. Y entonces, pues llegaron a ser como 25 buenos, porque también hice como 6 o 7 más, que son unas chorradas que no incluyo yo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que pasó fue que yo, bueno, las novatadas mías y la falta de, de previsión, ¿no? Que es que yo no los copié en un disco duro externo. Lo que sí copié a muchos de ellos fue en DVD. En fin, en total fueron 14 que copié en DVD, que son los que he salvado hasta ahora. Y los demás, pues siguen atrapados en ese disco duro de ese ordenador, que cuando se me jodió ese ordenador, no pude sacarlos de ahí porque era un ordenador que tiene un disco duro complejísimo, que es doble con memoria RAID. Mira, voy a hacer aquí publicidad, a ver si existe algún informático en el mundo que pueda dar pie con bola para sacar de ahí eso. Ese ordenador tenía un disco duro doble con memoria RAID. Entonces, una de las dos memorias está muerta. Es lo que me dijeron. Y sin esa no funciona la otra. Bueno, en fin, que yo tengo ese ordenador ahí guardado porque es probable que algún día sí que se pueda rescatar los 10 los 10 videitos que faltan, ¿no? Entonces llegó el momento en que me aburrí de todos los videitos. Eso a mí no me costaba nada. Los filmaba yo, los editaba yo, y así cogí pues tremenda práctica montando en Premiere. Llegué incluso a montar bien, ¿eh? ¿Sabes? Y nada, y no me costaban nada, cero. Lo que costó fue que la cámara cuando la compré, el ordenador ese cuando lo compré y nada más. Y tiempo. ¿Eh? Y tiempo. Y mi tiempo, claro, sí, yo le dedicaba tiempo a eso, pero es que me encantaba y además dio la casualidad que en esa época yo estaba viviendo en un piso yo solo, que me lo pude alquilar yo solo, porque trabajaba en un restaurante y no ganaba mal. Entonces, pues tenía una vida muy laxa y en ese piso era un entrizale de gente y un alcoholismo y unas metederas de coca y unas gozaderas y unas fiestas. Fue una etapa dulce, ¿sabes? Y amarga por la coca. Entonces, pues la pasábamos muy bien y yo filmaba todas esas cosas. Nada, es sobre... Yo creo que en conjunto todos esos cortos que fluctúan alrededor de los 10 minutos, la mayoría, son un retrato de lo que era este barrio en esa época. Pero no solo este barrio, es que yo me voy también a otros sitios, los hay también en La Coruña, en Barcelona, en un pueblo, en dos pueblos por aquí cerca, o sea, pero es como un retrato de una época, ¿no? Que eso fue en los 2010, entre el 10 y el 15, por ahí, ¿no? Y entonces yo fui muy feliz haciendo eso. Y es un trabajo que me encanta, que no se parece en nada a mi época de Cuba. Quien vea estas cosas, o sea, habiendo visto las de Cuba, pues dirá, ¿y esto qué porquería? Esto es una mierda, esto no es nada. Pero es que lo que tiene es esa espontaneidad, esa cosa, me dio por ahí, le encontré el punto a que fuera espontáneo sin yo saber qué era. O sea, no quería saber de qué iba cada cosa. Era filmar y luego editar y ahí salía algo. Pero así, yo disfruté eso mucho. Hasta que me aburrí de todo eso, porque eso no me llevó a ningún sitio. Yo lo estrenaba
no existía el Facebook aún, y yo lo estrenaba en mi correo, para todo el que tuviera mi correo, o sea, un círculo bastante pequeño de gente, y me aburrí de eso, de lo mismo, y de que no caminaba hacia ningún sitio, eso, nada. Entonces, ahí fue cuando la bebé, esta amiga mía de Cuba, hija de Fernando Pérez, que fue con la que había hecho chocolate suizo, ¿no? La actriz de chocolate suizo. La bebé aquí quiso montarse una productora, ¿no? Y también estaba en eso montando la productora cuando fue ella quien me embulló. Barchelino, ¿y por qué tú no haces un corto? Porque yo quería hacer otro largo que había escrito, que eran las primeras versiones del que tengo ahora en versión 8. Entonces yo quería hacer aquello y como eso se desarrolla dentro de un piso. La bebé me decía, eso lo buscamos el piso y lo intentamos hacer, no sé qué. Y dice, pero ¿por qué tú no haces antes otro corto de ficción bastante bien hecho, no sé qué? Y bueno, yo había vivido una experiencia muy simpática en un piso, una historia de sexo con un vecino, una historia muy simpática. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no cuento esto, no? Entonces convertí a la bebé o sea, yo me convertí en el personaje de la bebé y, y el vecino fue este chico tan guapo, otro actor cubano, amiguísimo mío, Julián Martínez. Y nos embullamos ahí. Yo produje los rodajes, los produje yo en el piso en que vivía. Y bueno, y lo rodamos. Y luego, como ella ya tenía montada la productora, dijo, vamos a buscar subvención para producir eso. Lo consiguieron y lo terminamos. Y entonces lo estrenamos en la sala de la calle aquí, en Valencia, y fue un fracaso absoluto. Yo no estaba acostumbrado a ese tipo de fracasos. Nada, el aplausito al final fue esto, mira, así. Y yo dije, ay, mi madre. Pero, y eso es porque ese final, algo le falta a ese final, que todo el mundo me lo dice. Yo se lo mandé a Nelson Rodríguez, que era un gran dramaturgo, además de editor, ¿no? Y Nelson me dijo, mira, ese final está mal, ahí falta algo, ahí tenía que pasar algo más, qué sé yo. Aunque sí que hay un final intrínseco dentro del personaje de ella, sí que hay en su mente, pero no funciona. Entonces, pero bueno, ahora hay gente que me dice que lo veo hoy día y me dice, coño, ese corto es una comedia deliciosa. Incluso me dijo Orlando Rojas, oye, ese guión está muy bueno, a mí me encanta ese corto. O sea, que es un corto que yo pienso que está muy bien, con un guión muy bueno, una factura cutre, aunque no tan cutre, pues lo hicimos con muy poquito dinero, con casi nada, pero está muy bien, a mí me encanta. Y entonces, bueno, después de eso, en una de mis mudanzas, uno tiene que trasladar toda su papelería, ¿no? Una vez más, toda la papelería, todos los guiones, todas las cosas. Entonces, descubrí, bueno, entre todos mis papeles, me volví a topar con el guión de mi tesis en la escuela de cine, que era Chao Sara. Entonces, Chao Sara es una parodia una parodia disparatada
de una supuesta película normal que no existía, ¿no? O sea, y yo escribí ambos guiones, ¿no? El guión convencional y el guión disparatado, ¿no? Parodiando a este. Pero solo filmé el disparatado, ¿no? Y entonces que a mí siempre se me quedó, a ver, cuando yo fui a filmar eso en Cuba, ya en la escuela de cine, mis profesores de dirección, que eran Fernando Pérez y Daniel Díaz Torres, insistieron en que yo filmara también la película convencional, porque si no, la disparatada no se iba a entender. ¿Entiendes? Y efectivamente no se entendió, jamás no se entendió. Y en este momento fue bastante fracaso esa película, porque muy poca gente le captó la cosa. Y sin embargo, mira tú, en la generación de Fernando, en esta nueva generación, cuando descubrieron mis cosas, sí que lo entendieron, le cogieron el punto, ¿no? Te digo yo, mira tú cómo es posible que a medida que pasa el tiempo, una cosa puede convertirse en algo entendible. Yo me quedé flipando con ese corto. Pero aún así yo tenía, bueno, cuando yo leí otra vez esos dos guiones, el convencional me encantó. Y como en esa época yo sí que tenía ganas de hacer películas que contaran historias, y aquello lo contaba muy bien, y además de ser un poco muy raro, muy David Lynch, así, ¿no? Pero contando historias. Y dije, quiero filmar esto. Y ese sí que lo produje yo completo. Es el último que he hecho. Me pasé como 5 años en esa agonía. Gasté todo el dinero que hubiera podido tener y fue otro fracaso absoluto. Entonces yo quedé tan destrozado con ese corto, lo terminé en el 2020, que desde el 2020 hasta hoy, yo llevo 5 años sin hacer nada nuevo, porque yo lo que quiero es, ¿cómo se llama? Yo quiero hacer cine un poco como se debe, con un poco de presupuesto, con una productora, ¿entiendes? Una producción, aunque sea muy baratica, pero con las personas adecuadas, con el dinerillo mínimo, pues por lo menos, y con productores que sean los que se ocupen de la maraña esa mientras yo dirija. Porque esto me sucedió que tenía que dirigir y al mismo tiempo tenía toda la maraña encima de la producción esa, porque para colmo yo quise hacer un corte muy complicado para hacer sin dinero, ¿entiendes? Porque los rodajes eran en una casa como a 100 kilómetros de Valencia. Todos los personajes había que maquillarlos, remaquillarlos, ponerles pelucas. O sea, todo el trabajo de maquillaje y peluquería era complicadísimo en todos los personajes. O sea, yo me di una complicada tremenda y para cumplir bien con aquello y que el resultado no fuera un churro, me tuve que meter en eso como 5 años. Y entonces yo terminé ¿cómo se llama? Ay, coño, bueno, destrozado. Que de esa manera, autoproduciéndome, hoy día ya no me atrevo tanto, porque es que ya, porque nunca ninguna de esas cosas me ha llevado a ningún sitio, y esta última, pues peor. Esta última acabó conmigo, que también, entre las cosas que me pasaron fue por primera vez un ataque de nervios, eso que se le dice crisis de ansiedad, que eso es un nombre muy, muy bonito. Eso es un atacazo que crees que te vas a morir ahogado, de verdad, que crees que te vas a morir, ¿eh? Y yo no quiero volver a pasar por esas cosas, no. Yo necesito
hacer películas con un poquito de presupuesto y con una producción así como, a lo loco como hasta ahora. Ya, basta ya. Entonces, en esa tesitura estoy. En estos 5 años me han pasado cosas. Aparecieron toda esta gente de Cuba. O sea, apareció Carlos Lechuga primero, que me quiso escribir un artículo sobre mí. Luego apareció José Luis Aparicio, que junto con Catherine Bisquet escribieron dos artículos más sobre mí. Y así, bueno, entonces, luego el primero que conocí personalmente fue Fernando Fraguela, que vino aquí a Valencia y nos conocimos aquí, que fue el tercero que apareció en mi vida. Luego, a través de él conocí a un montón más, luego me invitaron a Kassel, ahí conocí a otro montón, y así, bueno, ocurrió la irrupción de esta nueva generación en mi vida, que, bueno, es que me ha encantado, claro, por supuesto. Merecidamente. Qué bueno. No, y además que le han hecho mucha promoción a mis cosas, le han puesto en tal lado, en tal otro. O sea, uno Bueno, creo que no es se... promoción, nosotros le llamamos homenaje. Bueno, pues también lo que pasa es que es promoción de un pasado, ¿entiendes? O sea, todo es el pasado. No sé, yo necesito de verdad estar otra vez haciendo cosas, ¿no? Eso de estar anclado en el pasado, yo nunca he sido así. Por primera vez en mi vida estoy así, que no hago nada, pero no creas que estoy tranquilo, ¿eh? No, 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 estoy tranquilito, tranquilito. Así como decía una amiga mía, tranquilito, tranquilito. No creas. No, no, yo sin hacer películas, yo no puedo estar, no puedo vivir sin hacer películas. Entonces, yo sé que de algún modo volveré a estar otra vez en esa maraña, ¿sabes? Es una maraña tremenda, tremenda, de verdad. ¿Por qué no se nos ocurrió otro oficio, otra, otra profesión? Es como ser cosmonauta, ¿entiendes? O sea, irreal, porque esto es para privilegiados. Así. Entonces, bueno, nos hemos metido entre las patas de los caballos y ya no hay quien nos saque de esta maraña. En fin, y ahí vamos. Pues muchas gracias, Marcel, por tu testimonio. Ay, Eh, chica, después dejaremos en la descripción de este video donde se pueden encontrar tus películas, también los artículos, estos que te han ah, escrito sí, recientemente. sí, pues Y te puedes poner adjunto al vídeo sí, mi web que si quieres yo te mando el enlace. Que por cierto, ya me dirán en qué lugar de Facebook van a ponerlo, ¿no? Lo van Sí, a poner en te Facebook. vamos a compartir el enlace, lo vamos a poner en YouTube y te vamos a pasar el enlace para que tú lo compartas por todos lados. Y nosotros también lo vamos a compartir en Facebook Me ha y en recordado, grupo. me ha recordado mucho, me gusta mucho la entrevista o este acto, me gusta mucho. Me ha recordado cuando yo era joven, yo tenía una profesión que se necesitaba mucho dinero también para hacer el negocio, muchísimo. Podía comprar pieles y como el cine, más, tremendo. Y me ha recordado que cuando yo era joven visité en Igualada a una persona que tenía una curtidora que se había arruinado y, y entonces tenía una humanidad especial y a mí me sirvió de mucho. Y quizás el comentario sería, el cine es muy bonito, también lo vi de cerca y demás, pero es más bonito aún el humano. O sea, tu vida es mucho más bonita, quizás eso lo veas dentro de unos años. Y eso A te lo ver, llevo. lo que yo te digo, a partir de lo que tú me dices, yo he llegado a la conclusión de que aunque el cine sea maravilloso y uno le dedique su vida, de eso no quiere decir que le dediques en realidad, o sea, que tú literalmente mueras por eso. No,
No vale la pena morir por nada, ni por amor. No. O sea, ya cuando el bicho que tú estás creando empieza a devorarte, ahí paró ya la cosa. No tiene sentido eso ya. O sea, el cine, o sea, uno siempre tiene que estar por encima del cine. No que te comas Sí, eso de ti. Entonces, apaga sí, y porque al vamos. final dice no, dijo, que al final tú tienes que vivir tu propia aventura, que es morirte. Y esa es una aventura Sí, solo. ya tienes Y tu enhorabuena en ese aventura sentido. Hagas escrita. o no hagas películas, enhorabuena en ese sentido. Exacto. Por cierto, no tengo el gusto de conocerte. Tendremos el gusto. Si todo va bien, Qué bien, será un placer. qué bien. Vale. Pues Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya se acabó esto o qué? sí, muchísimas gracias. Creo que necesitaríamos más tiempo para seguir conversando, pero esto Hay es un mundo solamente, que chismorretear y que contar. Sí, habrá más oportunidades seguramente. Entonces, sí, muchas sí. gracias por estar aquí con Sí, sí. nosotros y queda pendiente enviarte el enlace. Gracias, Evelyn, Augusto, Fernando, también. Quiero aclarar algo. Yo quiero aclarar algo. Toda aquella etapa de los videitos del alcoholismo y los encocamientos, esa etapa ya pasó. Yo ya no soy ese. Yo ya no soy Queda ni claro. cocainómano ni nada de eso. No. Estoy muy tranquilito aquí. Porque, no, ni loco, pues, porque es que además fue cuando me salió la hipertensión hace unos años y a partir de ahí ya yo tuve que dejar la vida loca, ¿entiendes? No sé, estoy más tranquilo ahora. Mira qué va a ser. Bueno, en Pues fin. aclaración hecha. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias de nuevo, Marcel. Buenas noches Exacto. para ti y para Gracias. ustedes también por allá.